La mañana de marzo nos sorprendió con un cielo azul y despejado tras una semana de lluvias incesantes. Valentina Borisovna, envuelta en un ligero desagüe de baño, fue a la cocina y con un gesto automático encendió la tetera. Lunes. Un día pesado, sobre todo cuando la noche anterior había estado perturbada por sueños confusos y angustiosos que se disolvían al despertar. Tomó su teléfono celular para revisar sus correos electrónicos, pero sin querer, tomó el dispositivo de su esposo, dejado en el borde de la mesa. La pantalla se iluminó, revelando una notificación: reserva confirmada. Sanatorio Golden Kiss, Kislovodsk. Suite panorámica para 2. Señor Morozov y esposa. Registro, viernes. Valentina se quedó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del agradable calor de la casa. Sus cejas se fruncieron solas, formando un profundo surco en su frente. Kislovodsk. Esposa. No había planes de viaje. Olenka, ¿has visto mi teléfono? La voz de su marido resonó por el pasillo, procedente del dormitorio, sacándola de su aturdimiento. Con un movimiento rápido volvió a colocar el dispositivo en su lugar. 28 años de matrimonio le han enseñado a controlar sus impulsos y a no sacar conclusiones precipitadas. Aquí tienes, cariño, respondió, señalando su teléfono celular con una entonación cuidadosamente neutra, como si nada hubiera pasado. Oleg entró en la cocina, imponente, con hombros anchos y una barriga discreta que comenzaba a asomar, pero aún manteniendo la postura erguida que años atrás, en 1994, durante un curso de emprendimiento, le había acelerado el corazón. Sus ojos, ahora marcados por finas arrugas, y los mechones plateados de su cabello solo resaltaban su apariencia madura y respetable. Gracias, murmuró, echando un rápido vistazo a la pantalla del teléfono. Algo casi imperceptible cambió en su expresión. Voy a prepararnos un café, anunció, mientras Valentina observaba su espalda, cubierta por una camiseta gastada. Ese contorno tan familiar, tan tuyo, y de repente tan extraño. ¿Hiciste alguna reserva en Kislovodsk?, preguntó directamente, decidiendo no andarse con rodeos. Oleg vaciló un momento, pero siguió removiendo el café con calma. Ah, sí, Val. Es por un posible contrato para construir un complejo para jubilados. Necesito reunirme con el cliente in situ, evaluar el terreno, discutir los detalles, explicó sin volverse, con una tranquilidad que paradójicamente sonó falsa a sus oídos. 28 años juntos la han convertido en una experta en descifrar cada matiz de su voz. El mensaje, sin embargo, mencionaba explícitamente señor Morozov y esposa. Valentina forzó un tono relajado, curioso. Finalmente se dio vuelta, sonriendo. Debe ser Snezana, mi secretaria. Ella siempre rellena formularios como este por defecto, para los viajes de trabajo. Estos viejos sanatorios solo tienen habitaciones dobles, más baratas que las individuales. Voy solo, Valiusa. Es solo un negocio, aseguró, colocando una taza de café humeante frente a ella. El aroma familiar llenó el espacio como cualquier lunes normal. Pero algo dentro de ella se resquebrajó, como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. En la oficina de la constructora, la jornada siguió su ritmo habitual: informes, llamadas, reuniones. Valentina estaba sentada a la mesa, revisando mecánicamente los números del balance trimestral, mientras sus pensamientos vagaban lejos. Llamaron a la puerta y apareció Snezana, alta, esbelta, con el pelo tan rubio como el trigo maduro, atado en un elaborado moño. Valentina Borisovna, ¿puedo pasar? Oleg Viktorovich me pidió que le entregara estos documentos para que los firmara, dijo acercándose. Un aroma sutil y sofisticado, desconocido pero claramente caro, flotaba en el aire. Era el mismo aroma que había notado recientemente en el coche de su marido. Gracias, Snezana. Valentina aceptó la carpeta, estudiando atentamente el rostro de la niña. ¿Cómo va la preparación de los documentos para la licitación? Casi listo, respondió la joven sonriendo. Ya no tenía anillo de bodas en su dedo anular izquierdo. Valentina recordaba claramente haberlo visto allí un mes antes. ¿Estabas casado?, no preguntó como si fuera un comentario casual. Snezana se sonrojó ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Lo fue. Me separé recientemente. No funcionó, se encogió de hombros. Necesito volver a trabajar, si no necesito nada más. Cuando la puerta se cerró, Valentina se reclinó en su silla.
Los pensamientos burbujeaban en su mente como un enjambre ocupado. Snezana solo llevaba 2 años trabajando en la empresa. Guapa, joven, casi de la misma edad que su hija Xenia, y recién divorciada. El teléfono sobre la mesa vibró. Era Mikhail Andrianov, el capataz. Valentina Borisovna, buenos días. ¿Sería posible venir al lugar? Han surgido dudas sobre el presupuesto que sería mejor resolver personalmente. Por supuesto, Misa. Estaré allí en 1 hora. Al salir al estacionamiento, vio el auto de su esposo. Oleg hablaba por teléfono sin darse cuenta de su presencia. Había algo en su postura, la sonrisa relajada, el brillo travieso en sus ojos, que la hizo detenerse detrás de una columna. El instinto de supervivencia, perfeccionado en los difíciles años de los años 90, cuando ella y Oleg empezaron de cero, susurraba, mira. No te rebeles. Cuando colgó la llamada, sacó una pequeña caja rectangular de la guantera, la abrió, examinó críticamente su contenido y la guardó en su lugar. Luego salió del auto silbando una melodía y se dirigió hacia el edificio. Valentina esperó hasta que él desapareció dentro antes de dirigirse a su propio vehículo. En la construcción del conjunto residencial la actividad fue intensa. Las hormigoneras rugían, los trabajadores corrían bajo una llovizna que había vuelto a caer al mediodía. Mikhail la recibió en la choza de la construcción, vestido con una chaqueta de trabajo con el logotipo de la empresa impreso y una tableta en las manos. Sus ojos grises, directos y sinceros, se encontraron con los de ella. Gracias por venir, Valentina Borisovna. Toma, dijo, desplegando los planos. El proveedor propuso cambiar el material. Los ahorros son importantes, pero querían su aprobación. Mientras analizaban los documentos, Valentina notó, casi sin querer, la confianza con la que Mikhail se expresaba, la claridad de sus argumentos. Un profesional competente y confiable. ¿Sabía algo sobre Snezana? Misa, ¿cómo van las cosas con Snezana? Se le escapó la pregunta antes de que pudiera detenerla. El rostro del chico se sonrojó. Las mandíbulas se tensaron. Está bien, Valentina Borisovna. Estoy pensando en hacerle una propuesta. Incluso he elegido un anillo. Algo se retorció dentro de ella. Pobre chico, si sus sospechas eran ciertas. ¡Qué maravillosa noticia!, forzó una sonrisa. Ella es una chica digna. Las palabras sonaron amargas en su boca. Por la noche en casa, Valentina estaba revisando papeles en su oficina cuando Oleg se asomó por la puerta. ¿Vas a cenar? Calenté tu sopa. Durante la comida se mostró inusualmente conversador, habló de nuevos proyectos, hizo bromas e incluso sugirió un viaje de fin de semana a casa de su suegra, en las afueras de Moscú. ¿Estos fines de semana?, preguntó con cautela. Ah, es cierto, se dio una palmada en la frente. Lo olvidé por completo. Tengo que viajar a Kislovodsk el viernes. Hay reuniones importantes, Valiusa. Podría ser un contrato por valor de millones. Lo observó comer con esa forma característica de inclinarse sobre el plato, de secarse los labios con la servilleta. Pequeños gestos grabados en la memoria tras décadas de convivencia. Juntos habían compartido el último trozo de pan en los años de escasez que siguieron a la caída de la Unión Soviética. Juntos enterraron a la pequeña Sasenka, que aún no tenía 1 año. Juntos reconstruyeron el negocio después del colapso de 1998. Oleg respiró hondo. Dime la verdad, ¿hay alguien más? El tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos brillaron con un destello de alarma, pero pronto se apagaron. ¿Qué tontería es esta, Val? ¿De dónde sacaste esa idea?, respondió él con una seguridad casi ofensiva, pero sin mirarla a los ojos. Ella simplemente se encogió de hombros. Te ves diferente. Camisa nueva. Corte de pelo a la moda. A menudo llegas tarde. Sus dedos apretaron ligeramente los cubiertos. Todo es cuestión de trabajo, cariño. Su gran mano cubrió la de ella, cálida y firme. Un director serio necesita guardar las apariencias. ¿Qué pasa con las llegadas tardías? Ya sabes cómo es en el muelle del río. Valentina asintió fingiendo creer, mientras el recuerdo le traía las interminables noches de hace años, cuando los dos se quedaban hasta tarde en la oficina, soñando con el futuro entre montones de papeles y tazas de té frío.
Después de cenar, recogió los platos, cargó la lavadora y cuando regresó a la sala de estar, Oleg ya no estaba allí, el sonido del agua corriendo en la ducha resonaba por el pasillo. Su chaqueta colgada sobre el respaldo de la silla llamó su atención como un desafío. Valentina vaciló y sus dedos temblaron ligeramente antes de ceder. En el bolsillo interior había un recibo arrugado de la joyería Rubin, una cadena de oro con un colgante en forma de lágrima, 15.000 rublos, pagado en efectivo. Su aniversario de bodas había sido 6 meses antes. La de Xenia, su hija, será solo dentro de 2 meses. Su propio cumpleaños en noviembre. Volvió a colocar el papel con cuidado como si fuera la prueba de un crimen, y se hundió en el sillón, con los ojos perdidos en la oscuridad más allá de la ventana. En mi cabeza resonaba su canción, ese viejo sliager soviético sobre un encuentro casual que cambió una vida. Ahora otra oportunidad, un mensaje visto sin querer, amenazaba con demoler todo lo que habían construido en casi 3 décadas. El grifo del baño se cerró. Valentina respiró hondo y enderezó la espalda. Bueno, pensó, sobrevivió al fin de la Unión Soviética, a los salvajes años 90, a las crisis, a las pérdidas. Yo también sobreviviría a eso, sea cual sea la verdad detrás de la fachada del sanatorio Zolotie Kliuchi. El martes amaneció gris y frío como si el propio cielo se hubiera alineado con su humor. Valentina llegó a la oficina más temprano de lo habitual, cuando los pasillos todavía estaban vacíos y el silencio recordaba los primeros años de la década de 2000, cuando en la empresa solo estaban ella y Oleg, trabajando hasta altas horas de la noche analizando hojas de cálculo y trazando sueños en servilletas de papel. Cerró la puerta de la oficina y abrió el sistema de contabilidad. Informes de gastos de representación de los últimos 6 meses. Exactamente lo que necesitaba. ¿O incluso se estaba mintiendo a sí misma? Las líneas se desplegaban en la pantalla: Restaurante Nostalgia, 12.500 rublos. Perfumería Ritual, 7.800 rublos. Hotel Central, 8.500 rublos. Todo lo clasificado como gastos corporativos, firmado por Oleg. Las fechas coincidieron con las noches en las que llegó tarde. Valentina se masajeó las sienes. Después de todo, podrían ser cenas de negocios. Oleg siempre fue un anfitrión generoso y le gustaba impresionar a los clientes. ¿Pero perfumería? ¿Joyas? El recibo que había encontrado la noche anterior ardía en su memoria. Llaman a la puerta. Valentina Borisovna, ¿puedo pasar? La voz profunda de Grigori Stepanovich, el ingeniero jefe. Cerró la pantalla con un clic rápido. Claro, entra. El día siguió su curso habitual: reuniones, llamadas, documentos, pero ahora cada detalle adquirió un nuevo matiz. La forma en que Snezana se inclinó sobre el escritorio de un colega, le mostró un informe y cómo se demoró un segundo de más. Los toques casuales que antes pasaban desapercibidos ahora cortan como cuchillas. Después del almuerzo, Valentina subió al departamento de recursos humanos. Nina Georgievna, buenos días. ¿Podrías mostrarme el expediente de Snezana Fedotova? Necesito comprobar algunos detalles del nuevo contrato. La empleada canosa, que trabajaba en la empresa desde su fundación, arqueó las cejas sorprendida, pero no discutió. 5 minutos después, había una carpeta delgada sobre la mesa. Fedotova, antes Karpova, Snezana Alexeevna. La primera línea del formulario confirmó sus sospechas: el cambio de apellido se había producido hacía apenas un mes. Y allí estaba la solicitud de cambio de registro, acompañada de una copia del certificado de divorcio emitido por la Oficina de Registro de Omsk. ¿Coincidencia? Demasiados para ser casuales. El miércoles Valentina volvió a trabajar en el muelle. Mikhail la saludó con una sonrisa, un casco en la cabeza y planos de construcción en las manos. Valentina Borisovna, me alegro de que hayas venido. Ya estamos terminando el 4.º piso. Todo a tiempo. Inspeccionaron el trabajo, discutieron los detalles y solo más tarde, mientras tomaban una taza de té en el cobertizo del capataz, ella se permitió hacer la pregunta: Misa, ¿hablas realmente en serio con Snezana? Las mejillas del chico se sonrojaron, pero su mirada se mantuvo firme. Más que en serio. Después del divorcio pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pero ella es como un rayo de sol en un día nublado. Sus ojos brillaron con una sinceridad que conmovió el corazón de Valentina. ¿Y ella? ¿Habla en serio también?
Creo que sí. He estado ahorrando durante 3 años para dar la señal de un apartamento. Quiero proponerle matrimonio como es debido con un anillo, en una rodilla, según el diseño. Ella se merece lo mejor. Valentina tomó un sorbo de té para ocultar su emoción. Pobre Micha, tan honesta, tan abierta. ¿Cómo decir la verdad sin destrozar tu corazón? ¿Ya está divorciada de su exmarido? Preguntó con cautela. Sí, los papeles llegaron hace un mes. Era un estafador, la endeudó. Ella apenas logró salir. De modo que Snezana no había ocultado el divorcio a Mikhail. Pero había dicho toda la verdad. No mencionó planes para el fin de semana. Dijo que iba a visitar a una amiga en Rostov, explicó encogiéndose de hombros. Así que lo que. Nada, solo pregunté. Valentina forzó una sonrisa. ¿Cuándo planeas hacer el pedido? Creo que a fin de mes. Primero quiero conocer a sus padres. Fin de mes. Quizás para entonces todo se resolvería solo. El jueves por la noche Oleg llegó a casa con un ramo de azucenas blancas, sus flores favoritas. ¿Qué ocasión?, preguntó aceptando las flores. Ninguno. Solo quería animar a mi esposa. La besó en la mejilla y de ella surgió el olor a colonia nueva, y algo más, una mezcla de culpa y prisa. Valentina dispuso los lirios en el jarrón y notó, casi imperceptiblemente, una marca de lápiz labial oscuro en uno de los pétalos. No era su color. Durante la cena se mostró excesivamente atento y conversador. A Valius dijo sirviendo vino, después de todo, mañana viajo a Kislovodsk. El sanatorio quiere construir un nuevo anexo. Presupuesto generoso. Su tono era ligero, pero sus dedos agarraron el vaso con fuerza. Entonces, ¿nos vemos el domingo? Intentó con todas sus fuerzas mantener su voz neutral. Perdón por la poca antelación. Recién hoy me enteré de que pospusieron las negociaciones hasta este fin de semana. Valentina asintió fingiendo interés por el plato. En mi cabeza ya estaba tomando forma un plan. ¿Necesitas ayuda para hacer las maletas? No, no. Lo hago yo mismo. La negativa fue demasiado rápida. ¿Ya estás cansado? ¿Cómo va el proyecto del muelle? Todo a tiempo. Mikhail lo está haciendo muy bien. Un gran tipo, coincidió Oleg. Por cierto, él y Snezana están juntos, ¿no? La pregunta sonó demasiado casual para ser inocente. Sí. Incluso le va a pedir que se case con él. Oleg se atragantó con el vino. ¿Grave? Más que eso. Ya está buscando apartamentos para ambos. La mandíbula de Oleg se tensó casi imperceptiblemente, pero se recuperó rápidamente. ¡Qué maravillosa noticia! Me alegro por ellos. Después de cenar, cuando Oleg se encerró en su oficina con la excusa de terminar un informe urgente, Valentina abrió su libreta y accedió a la página web del sanatorio Zolotie Kliuchi. Con unos pocos clics, reservó una habitación individual para las mismas fechas. Estándar, no. Una chispa de comprensión brilló. Abrió lentamente la caja y reveló un modesto pero elegante anillo de compromiso de diamantes. Sí, he ahorrado 6 meses para esto, confesó con la voz quebrada. Pensé que ella era diferente. Valentina cerró su mano sobre la de él, sintiendo el temblor de los dedos del niño. Ella es diferente, Mía. Solo que no de la manera que imaginabas. Con un gesto decidido, cogió la korobochka y la guardó en su bolso. Démosles exactamente lo que se merecen. Una dosis de su propia medicina. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Mañana por la noche, durante la cena en el salón principal, aparecerás. Con flores, con romance, con todo el drama que planeaste. Solo, no para Sneana. Sus ojos brillaron con calculada malicia. Para mí. Los ojos de Mía se abrieron como platos. ¿Pero qué quieres decir? Créeme, Valentina sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa afilada. Te arrodillarás delante de todos, abrirás esta cajita y darás un emotivo discurso sobre cómo soy la mujer de tu vida. Que no puedes imaginar el futuro sin mí. Ella enfatizó cada palabra, disfrutando del plan. Y cuando Oleg vea esto, bueno, deja que su imaginación haga el resto.
El camarero se acercó con la botella de vino, pero Valentina lo despidió con un gesto. Ahora, escucha con atención. Después de la solicitud, huyes como si estuvieras avergonzado. Yo por supuesto estaré sorprendido y diré que todo es solo un malentendido. Pero la semilla de la duda ya estará plantada. Tomó un sorbo de vino y dejó que el silencio surtiera efecto. Y luego a la mañana siguiente, cuando se ahogan en los celos y la desconfianza, nos presentamos juntos a desayunar. Del brazo sonriendo como una pareja recién comprometida. Mía se pasó la mano por la cara, asimilando el plan. ¿Y si no lo creen? Valentina rió suavemente con un sonido seco y decidido. Oh, lo creerán. Porque, querida, la culpa siempre busca confirmación. Y les daremos exactamente lo que necesitan ver. Abrió su bolso y sacó un sobre. Aquí están los billetes de regreso a Moscú. En el mismo vuelo que ellos. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Y durante el vuelo, bueno, dejemos algunos detalles a su imaginación. Un toque aquí, una mirada allá. Suficiente para que la duda se convierta en certeza. Mía tragó saliva, pero asintió. ¿Y luego? Cuando todo esto termine. Valentina miró el anillo que tenía en la palma de la mano y la luz del restaurante hacía brillar el diamante. Entonces dijo con una calma que contradecía décadas de fuerza, sigue adelante. Encuentra a alguien que merezca tu corazón. En cuanto a mí. Sus ojos se encontraron con los de Mía, firmes como el acero. Me ocuparé de lo que queda de mi matrimonio. Pero una cosa es segura, Oleg aprenderá lo que significa engañar a Valentina Borisovna. Levantó su copa en un brindis silencioso. A la justicia, Mía. A la justicia. Una repentina comprensión cruzó por el rostro de Mía. ¿Quieres que yo? Valentina asintió con gesto firme. Que todo suceda aquí y ahora. Públicamente. Sin secretos, sin mentiras. Dudó girando la pequeña caja de terciopelo entre sus dedos, como si su peso hubiera aumentado de repente. No sé si podré hacerlo. ¿Y tú? ¿Podrás hacerlo? Ella cubrió su mano con la suya, la presión de sus dedos transmitía una determinación que no dejaba lugar a dudas. No se trata de habilidad, Mía. Se trata de respeto por uno mismo. Se trata de justicia. Sus miradas se encontraron y algo en la quietud de Valentina le hizo asentir lentamente. Bien. Ahora vamos a cenar, murmuró como si hablara solo. Creo que mañana, en el desayuno, será el momento ideal. Aquí mismo, en el restaurante. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, respondió Mía, su voz más firme de lo que él mismo esperaba. Esa noche Valentina apenas durmió. Permaneció acostada con los ojos fijos en el techo, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad turística que se filtraban a través de la ventana abierta, risas ahogadas de parejas que regresaban tarde, el murmullo de las olas rompiendo en la playa, el chirrido ocasional de un auto que subía la colina. Pensé en las ironías de la vida, como aquellos que se suponía eran más cercanos podían traicionar tan fácilmente, mientras que casi completos desconocidos se convertían en aliados inesperados. Cuando por fin el sol empezó a iluminar el horizonte, se levantó, se vistió cuidadosamente y bajó al restaurante. Eligió la misma mesa del rincón, la que había ocupado la noche anterior. Hoy, sin embargo, su vestido era de un severo azul marino, de corte impecable, el mismo que había usado años atrás cuando firmó el primer gran contrato de la empresa. Un vestido de ganador, pensó, ajustándose el cuello con un gesto preciso. Oleg y Sneana aparecieron a las 9:30. Estaban radiantes, relajados, como si el mundo les perteneciera. Sneana hablaba animadamente, gesticulando con una cuchara mientras Oleg la escuchaba con una sonrisa indolente, tomando pequeños sorbos de café como si el tiempo no tuviera prisa. A las 10 en punto Mía entró en el restaurante. Llevaba un traje nuevo un poco holgado en los hombros, pero que le daba una solemnidad inesperada. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, los zapatos lustrados y las manos le temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata. Se preparó para esto, observó Valentina, con un gesto de aprobación casi imperceptible. Bien. Mía se acercó con paso decidido a la mesa junto a la ventana. Sneana fue la primera en notarlo. Su rostro se congeló.
La cuchara estaba suspendida en el aire, a medio camino de su boca. Mia se le escapó con un suspiro de incredulidad. Oleg se volvió lentamente y en pocos segundos su expresión atravesó una sucesión de emociones, sorpresa, incomprensión, un destello de miedo y luego, como una sombra que se extendía, ira. «Andrianov, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz tensa. Mia ignoró la pregunta. Sus ojos estaban fijos en Sneana. «Amado». Su voz resonó demasiado fuerte en el repentino silencio que se apoderó del restaurante. No podía esperar hasta nuestra próxima reunión. Se arrodilló y sacó la caja de terciopelo de su bolsillo. «Sneana, ¿aceptarías casarte conmigo?». El tiempo pareció detenerse. Sneana miró al Rin, a Mia, a Oleg y de nuevo al Rin. Su rostro se contrajo en una máscara de confusión, como si ella misma no supiera si llorar o reír. «Mia, no es lo que piensas», logró decir finalmente con la voz temblorosa. Oleg se enderezó tratando de recuperar el control. «Andrianov, escucha». Pero no tuvo oportunidad de terminar. Valentina se acercó a la mesa con una calma gélida. «Buenos días, querido», dijo, dirigiéndose a Oleg con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo van las negociaciones con el sanatorio?». Su rostro se puso pálido. Abrió y cerró la boca como pez fuera del agua, incapaz de emitir ningún sonido. «Va. Valia», tartamudeó. «No es lo que piensas». Curioso, bromeó, porque esas fueron exactamente las palabras que acaba de usar su compañero. Se volvió hacia Sneana, que permanecía inmóvil, como alcanzada por un rayo. «Sneana Alexeevna, está despedida. Por mala conducta y violación del código ético de la empresa». Luego se volvió hacia su marido. «Oleg Viktorovich, imagino que tendrás contigo los documentos del contrato de construcción del que me hablaste». Él asintió en silencio, señalando con un gesto la carpeta que tenía al lado de sus pies. «Excelente». Valentina tomó la carpeta, la abrió y sacó un sobre con el logo de la empresa. «Estos documentos se quedan conmigo. Serán útiles para auditar los activos de la empresa antes de dividirlos». Sneana finalmente recuperó la voz. «Mia, por favor, déjame explicarte». Pero ya estaba de pie, cerrando la caja del anillo con un clic seco. «No hay nada que explicar», dijo en voz demasiado baja para que los demás lo oyeran. «Ya todo está claro». Se volvió hacia Valentina. «Hoy vuelvo a Moscú. Mi dimisión estará sobre su escritorio el lunes». «No te apresures, Mia», respondió ella, con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento. «Date tiempo». Sus ojos recorrieron a la pareja petrificada una vez más antes de tomar el maletín y dirigirse hacia la salida. Mia la siguió. En el vestíbulo, lejos de miradas indiscretas, Valentina se detuvo y respiró hondo. De repente sus piernas temblaron, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Una oleada de náuseas subió a mi garganta, pero debajo de esta reacción física, algo extraño estaba sucediendo, una sensación de alivio, como si finalmente me hubieran quitado un peso invisible. Se acabó la incertidumbre. Las cartas están sobre la mesa. Ahora comenzaría un nuevo capítulo, sin mentiras, sin autoengaños. «¿Cómo estás, Valentina Borisovna?», preguntó Mia en voz baja. «Viviré», respondió ella, con una débil sonrisa. «¿Y tú?». «Yo también». Apretó los puños como si intentara contener una emoción inesperada. «Sabes, de alguna manera me siento aliviado de que haya sido así. Es mejor una verdad amarga que una dulce mentira». Valentina asintió. «Sabías palabras para alguien tan joven». «Reservé un taxi para dentro de una hora», le informó. «Voy a volver a Moscú». «¿Quieres que te reserve un billete?». «No es necesario». Sacudió la cabeza. «Vine en coche». Pensé. No terminó la frase. Salieron al balcón del sanatorio. La lluvia había cesado y entre las nubes desgarradas aparecían parches de cielo azul. Al pie de la colina, el parque del complejo resplandecía, fresco y bañado por la lluvia, y los árboles se mecían suavemente con la brisa. «Hermoso lugar», comentó Valentina, casi para sí. «Sí, estuvo de acuerdo Mia. Qué lástima que ahora siempre lo recordaré». Ella lo miró y sus ojos, normalmente tan duros, se suavizaron por un instante. «Mi padre estaba en el ejército».
Siempre decía, después de cualquier batalla, incluso la más difícil, llega un nuevo día. Y lo importante es recibirlo con la cabeza en alto. Mia enderezó los hombros, como si esas palabras fueran una orden que debía seguir. Tienes razón, Valentina Borisovna. Un nuevo día con la frente en alto. Moscú los recibió con una lluvia fina y persistente, un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Valentina. Desde el asiento trasero del taxi, observó las calles mojadas pasar por la ventana, los reflejos de las luces parpadeando en los charcos. Le pidió al conductor que no la dejara en su casa, sino en el edificio de su hija. Necesitaba contarle todo a Ksenia antes de que la noticia le llegara de otras maneras. Su hija abrió la puerta y se quedó helada al verla con su maleta. «Mamá, ¿qué pasó?» Valentina no respondió. Él simplemente la abrazó con fuerza, y fue solo entonces, en los brazos de su propia hija, que se permitió desmoronarse. Lloró en silencio, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados, como si años de contención se hubieran roto en ese instante. «¿Papá te engañó?», preguntó Ksenia cuando finalmente se sentaron en la cocina con tazas de té en las manos. Valentina se estremeció. «¿Cómo lo adivinaste?» «A través de tus ojos», respondió su hija, estrechándole la mano. «¿Y por qué no soy ciego?» Vi cómo miraba a esa secretaria, pero no quería creerlo. Valentina lo contó todo, el mensaje accidental, los descubrimientos, la escena del sanatorio. Ksenia escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor e ira. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «¿Divorcio?» «Sí», respondió Valentina, simplemente. «No podré vivir en una mentira. No después de todo lo que hemos construido juntos». «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», ofreció Ksenia. «Gracias, cariño, pero no. Yo soy la que se queda en nuestro departamento. Que él empaque sus cosas y se vaya a donde quiera, con ella o a otro lado». En los ojos de su hija, Valentina vio algo que nunca antes había notado, no solo cariño, sino admiración. Como si por primera vez Ksenia viera en ella no solo una madre protectora, sino una mujer de acero. El lunes Valentina llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Su primer paso fue llamar al jefe de seguridad y al director de recursos humanos. «Necesito el expediente completo sobre Sneana Fedotova», dijo con voz firme. «Todos los documentos e informes, acceso a los sistemas. Incluso el desayuno». Al mediodía una gruesa pila de papeles yacía sobre su escritorio. Empezó a repasarlos metódicamente, tomando notas con un bolígrafo rojo. Destacaron pequeñas irregularidades, errores en la documentación de licitación, uso personal del correo electrónico corporativo, retrasos injustificados, facturas sospechosas. «Cada detalle importa», pensó. «Cada uno de ellos será una pieza del rompecabezas». Cuando Snezana entró en la oficina, pálida, con ojeras pero aún elegante, Valentina ya estaba preparada. «Siéntate, Snezana Alexeevna», dijo con voz neutral, señalando la silla frente a la mesa. La conversación fue breve y directa. Valentina enumeró las irregularidades detectadas, presentó el informe de investigación interna y el acta de despido por justa causa. «No puedes hacer esto», intentó argumentar Snezana, con la voz temblorosa. «Esto es una venganza personal. Voy a demandar a la empresa». «Proceso», respondió Valentina, tranquilamente. «Todos los documentos están impecables. Y todavía tenemos testigos de su comportamiento inapropiado hacia el director de la empresa», añadió en un tono que no dejaba lugar a réplicas. «No creo que una exposición pública ante el tribunal sea una ventaja para usted». Los nudillos de Snezana se pusieron blancos de tensión. «¿Puedo al menos llevarme mis cosas personales?». Valentina señaló la caja de cartón que había al lado de la puerta. «La seguridad ya lo ha separado todo. Deja tu placa y tus llaves electrónicas sobre la mesa». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del arrastre de la caja. Cuando la puerta se cerró, Valentina se permitió un discreto suspiro antes de ordenar los papeles sobre la mesa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Entró Mikhail, más delgado pero con una calma inesperada. «Valentina Borisovna, ¿puedo hablar contigo?». Dejó un sobre blanco sobre la mesa. «Es mi renuncia». Ella lo miró sorprendida. «Misa, ¿estás segura? Eres una excelente profesional.
No quiero perder a un empleado como tú. Él asintió con firmeza. Tengo una propuesta de una empresa constructora. Buena posición, perspectivas interesantes. Hizo una pausa. Pero eso no es todo. Fue difícil trabajar aquí, muchos recuerdos. Valentina entendió. Firmó el documento sin más preguntas. Buena suerte, Misa. Te mereces a alguien que sepa valorar tus cualidades. Sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa frágil pero sincera. Gracias. Y a ti también, Valentina Borisovna. Eres una mujer fuerte. La gente como tú siempre se recupera. Acompañó a su ex empleada hasta la puerta con un apretón de manos profesional. Cuando estuvo sola, dejó que sus dedos temblaran ligeramente sobre el bolígrafo. Oleg llegó a casa a altas horas de la noche, como un intruso en su propio apartamento. Valentina estaba en la habitación, analizando documentos a la luz amarilla de la lámpara. Necesitamos hablar, dijo sin levantar la vista. Se sentó frente a ella con el rostro marcado por el cansancio y los ojos enrojecidos. Bo, escucha, lo entiendo todo. Fue un error, un momento de debilidad. Solo te amo a ti. Siempre lo he hecho. Intentemos hacerlo bien, empezar de nuevo. Ella finalmente lo enfrentó. ¿Llamas momento de debilidad a una aventura que duró meses? Regalos pagados por la empresa, viajes, cenas. Me perdí, admitió pasándose las manos por la cara. Crisis de la mediana edad, supongo. ¿Y ella? ¿Qué significas para ella? Valentina hizo la pregunta que más le dolía. ¿Sabías que estaba saliendo con Misa? ¿Que él quería casarse con ella? Oleg miró hacia otro lado. No pensé en eso. Exactamente. No pensaste en nadie más que en ti mismo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí tienes dos opciones. Primero, dejar a la familia y transferirme tu parte del negocio. Recibirás una compensación justa, equipo de construcción y el proyecto frente al río. Segundo, vamos a los tribunales y solicito la división completa de los bienes, incluida la empresa, con prueba de tu infidelidad. Oleg hojeó los documentos con expresión de asombro. Tú planeaste todo. Tuve tiempo de pensar en el camino de vuelta desde Kislovodsk, respondió secamente. Elige. No hay una tercera opción. Intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. 28 años juntos. Vamos a tirarlo todo por la borda por un error. El error es accidental, Oleg. Tomaste decisiones conscientes. Todos los días, cada vez que me mentiste. Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó rápidamente. Y no se trata solo de traición. Se trata de confianza. Ya no puedo confiar en ti, ni como marido ni como socio comercial. El silencio se prolongó pesado. Finalmente preguntó en voz baja, ¿cuándo debería mudarme? Hasta fin de semana, respondió Valentina. Llévate solo tus cosas personales. El resto se dividirá según los documentos. Realmente pensó que lo perdonaría, pensó, mirándolo irse con los hombros encorvados. La luz de la tarde acentuaba los llamativos ángulos de su rostro, resaltando los pómulos que la edad solo había hecho más definidos. A sus 52 años, Valentina era la prueba viviente de que reinventarse no era una cuestión de valentía, sino de necesidad. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Valentina Borisovna, tengo una visita para usted, anunció Natalia Igorevna, la nueva secretaria, con voz mesurada y profesional. Una mujer de su misma edad, con un currículum impecable y recomendaciones que no dejaban dudas sobre su competencia. Valentina se giró intrigada. ¿Quién es? La puerta se abrió antes de que Natalia terminara de contestar. Mikhail Andrianov apareció en el hueco con un ligero movimiento de cabeza. Tienes una cita programada, dijo formalmente. Ella asintió, aunque sabía muy bien quién era. Había estado esperando esta reunión desde que se enteró del colapso de Sroy Complex, la empresa a la que Mikhail había migrado 6 meses antes. Se anuncia un desastre, malas inversiones, incumplimiento de plazos, licencia revocada. El fin predecible de una gestión incompetente. ¿Puedes dejarlo entrar, por favor? Preguntó Valentina manteniendo la voz neutra.
Mikhail entró con pasos vacilantes, como si no estuviera seguro de qué recepción recibiría. Estaba más delgado. Aparecieron pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, pero su postura se mantuvo erguida y digna. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre él, pero el orgullo no lo había abandonado. Buenas tardes, Valentina Borisovna, saludó extendiendo la mano. Hola, Misa, respondió ella, estrechándole la mano con firmeza antes de indicarle el asiento frente a ella. Siéntate. Café, té. Café si no es problema, aceptó con una sonrisa agradecida. Mientras Natalia preparaba la bebida intercambiaron frases vacías sobre el tiempo, la nueva oficina, las últimas novedades del sector de la construcción. Un ritual social para llenar el vacío hasta que la puerta se cerró y quedaron solos. Fue entonces cuando Mikhail fue directo al grano, sus dedos apretaron ligeramente la taza de porcelana. Valentina Borisovna, seguramente habrás oído hablar de la situación en Sroy Complex. Lo escuché, confirmó cruzando las manos sobre la mesa. Malas inversiones, retrasos, licencia revocada. El paquete completo. Exactamente, estuvo de acuerdo con una risa amarga. El clásico caso de una empresa que quiebra por incompetencia. 2 meses sin sueldo, luego quiebra y adiós. Pensé, tal vez aquí había lugar para un viejo conocido. Valentina lo observó atentamente como si sopesara cada palabra. De hecho, ella ya había tomado su decisión, pero quería escuchar su justificación. ¿Por qué volviste, Misa? Preguntó inclinando ligeramente la cabeza. Estos no son los mejores lugares para tus recuerdos. Él no apartó la mirada. Había una cruda sinceridad en sus ojos que ella no había visto en mucho tiempo. Sabes, Valentina Borisovna, en estos 6 meses aprendí más sobre mí, sobre las personas y sobre el trabajo que en años. Por dentro todo estaba mal. No había honestidad, transparencia, respeto por las personas, todo lo que siempre existió aquí contigo. Salí pensando que podía empezar de cero, pero acabé cambiando un reino por un pantano. Valentina sonrió. La franqueza siempre había sido la mayor cualidad de Mikhail. Está abierto el puesto de capataz en el proyecto Armonía, anunció. Salario 20% superior al anterior. Paquete de beneficios estándar. ¿Cuándo puedes empezar? Los ojos de Mikhail se abrieron con sorpresa. Entonces una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Mañana, si es necesario, respondió sin dudarlo. Entonces empieza mañana, confirmó. Los documentos están en manos de Natalia Igorevna. Y bienvenido de nuevo, Misa. Bienvenido a casa. Cuando se fue, Valentina volvió a la ventana. La vista de la obra siempre la calmaba. La creación de algo nuevo, el movimiento hacia adelante. ¿No sería ese el sentido de la vida? El teléfono sonó a última hora de la tarde, mientras revisaba los últimos informes. Valentina Borisovna, soy Pavel, la voz del yerno sonaba agitada. Ksenia se puso de parto. Estamos de camino al hospital. El corazón dio un vuelco. Pero aún falta una semana para la fecha límite. Parece que el pequeño decidió acelerar las cosas, se rió Pavel, nervioso. Llamaré en cuanto tenga noticias. Valentina rápidamente recogió sus cosas y se dirigió a casa. La nieta había decidido nacer antes de tiempo. Había algo simbólico en ese hecho. Una nueva vida, un nuevo capítulo en la historia familiar. Las siguientes horas fueron de ansiosa espera. Lavó todos los platos, reorganizó su guardarropa e incluso revisó álbumes de fotos antiguos. Cualquier cosa para distraerlo de la imagen de Ksenia en la sala de partos. Solo a las 2 de la madrugada llegó el mensaje de Pavel. Nació una niña. 3,2 kilogramos, 52 centímetros. Ksenia está bien. Ambos están durmiendo. Foto de la mañana. Valentina presionó el teléfono contra su pecho y lloró. Por primera vez en meses eran lágrimas puras, sin amargura. Solo alegría. Sofía Pavlovna murmuró, admirando la carita enmarcada por un gorro de encaje. Bienvenido al mundo. Se encontraban en la acogedora habitación infantil, decorada en tonos suaves. La pequeña Sofía dormía en su cuna haciendo ligeros ruidos con los labios. Ksenia la miró con una mezcla de placer y pánico.
Todavía no puedo creer que sea madre, susurró como si tuviera miedo de despertar a su hija. Es mucha responsabilidad. ¿Crees que puedo manejarlo? Eres mi hija, sonrió Valentina. Por supuesto que lo harás. Se hizo un cuidadoso silencio antes de que Xenia se atreviera a preguntar. ¿Y papá? ¿Hablas? Valentina negó con la cabeza. Solo por motivos laborales. Llamó varias veces, pidió quedar, solo para hablar, pero no le veo el sentido. Cada uno sigue su propio camino ahora. Hizo una pausa. Preguntó por su nieta. Xenia la observó atentamente como si intentara descifrar sus pensamientos. Quiere venir a conocerte. Es tu decisión y la de Pavel, concluyó Valentina encogiéndose de hombros. Después de todo, él es su abuelo. De hecho, la idea de que Oleg tuviera a Sofía en su regazo le provocó una mezcla de emociones. Pero sabía que no tenía derecho a privar al niño de ese vínculo debido a sus propias heridas. Ya sabes, dijo Xenia pensativamente, creo que realmente se arrepiente de lo sucedido. Precisamente ayer confesó que su nueva empresa está al borde del colapso. Dijo que sin ti está como sin manos. Suspiró. Fuisteis equipo durante 28 años. Sí, no puede ser fácil para él, admitió Valentina, ajustando con delicadeza la manta de su nieta. Pero fue su elección. ¿Y es Nezana? Preguntó Xenia en voz baja. Regresó a Omsk con sus padres. Al menos eso es lo que escuché, respondió Valentina, sin quitar los ojos de la chica. Las cosas no habían funcionado entre los dos como se esperaba. En ese momento Sofía abrió los ojos. Una mirada clara, atenta y sorprendentemente consciente para un recién nacido. Valentina sintió que algo se movía dentro de su pecho. Esos ojos la llevaron de regreso a Sasa, el hijo que perdieron décadas antes. En ese momento sentí como si el mundo se hubiera derrumbado. Pero la vida continuó. Y ahora, décadas después, una nueva vida la miraba con una mirada que llevaba la continuidad de todo lo que alguna vez había sido interrumpido. Ven con la abuela, pequeña, dijo extendiendo los brazos. Xenia le entregó el bebé con cuidado. El cuerpecito cálido se acurrucó contra ella, y Valentina sintió que los últimos restos de amargura y resentimiento se disolvían en ese momento de amor puro y sin sombras. El evento corporativo de fin de año de Stroy Dome se llevaría a cabo en el complejo Sosnovyy Bor, un espacio campestre decorado para la ocasión. Personal elegante, mesas llenas, música y juegos crearon un ambiente familiar, a pesar del carácter oficial del evento. Valentina subió al pequeño escenario para su tradicional discurso. Con un vestido azul oscuro, un peinado fresco y un maquillaje discreto, parecía más joven de lo que era para su edad e irradiaba una confianza que contagió al público. Queridos colegas, amigos, comenzó recorriendo la sala con la mirada. Hemos llegado al final de un año difícil pero fundamental para nuestra empresa. Un año de cambios, pruebas y nuevas oportunidades. Habló de logros, proyectos en curso y planes para el futuro. Luego pasó a premiar a los empleados destacados. Uno a uno subieron al escenario, ingenieros, contables, capataces de construcción. Entre ellos se encuentra Mikhail, que recibió un honor por su éxito al liderar el proyecto Armonia. Y para terminar, Valentina hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Quiero hablar de lo que realmente importa. No son solo los valores los que sustentan un negocio, sino los que sustentan una vida, la honestidad, la lealtad a los principios, el respeto a uno mismo y a los demás. Cuando nos atenemos a estas sencillas reglas, incluso los desafíos más grandes se convierten en trampolines hacia nuevas alturas. Levantó la copa hacia el público. Gracias por estar aquí y por construir juntos no solo edificios, sino el futuro. ¡Feliz Año Nuevo! La sala estalló en aplausos. Los aplausos todavía resonaban por la sala cuando Valentina bajó del escenario. Mientras se acercaba, Mikhail le entregó un pequeño paquete envuelto en papel discreto. Valentina Borisovna, un regalo del equipo Garmonia, dijo con una sonrisa tímida. Deshizo el lazo y reveló un álbum de cuero, grabado con el discreto logo de Stroy Dome. Cuando lo abrió encontró una meticulosa línea del tiempo, fotografías descoloridas de las primeras obras, recortes de periódicos amarillentos, contratos firmados a mano, rostros que ya no estaban allí, pero cuyas contribuciones habían sido inmortalizadas. Mikhail, visiblemente conmovido, explicó.
Reuní todo durante los últimos meses. Quería mostrarte el camino que tomaste. El camino que caminamos juntos. Valentina pasó los dedos por las páginas, reconociendo cada detalle, el primer edificio entregado tarde, pero con orgullo, el equipo empapado por la lluvia en una inauguración, la foto de la diminuta oficina que hoy parecía un sueño lejano. En las últimas páginas, una imagen del nuevo complejo corporativo brillaba junto a una foto reciente del equipo, con el título, Nuevo capítulo. Nuevas posibilidades. Gracias, Mikhail, susurró con la voz ligeramente temblorosa. Esto no tiene precio. La fiesta se prolongó hasta la madrugada. Entre risas y brindis, Valentina observó a su equipo, no como empleados, sino como compañeros de un camino que había comenzado con dudas y ahora se consolidaba en la confianza. Tu equipo. Tu familia elegida. La mañana del primer día laborable del año, Valentina llegó a la oficina antes que los demás. Sobre la mesa de caoba organizó cuidadosamente un conjunto de fotografías, su nieta Sofía, de 6 meses, con rizos revoltosos, su hija Xenia, abrazada a su marido, en un viaje reciente, la madre, Svetlana Petrovna, con su serena sonrisa en un jardín soleado. Al lado, la imagen del último miembro corporativo, ella misma, rodeada por el equipo, con una sonrisa genuina en el rostro. Una vida resumida en unas pocas imágenes. Y finalmente el contrato. El más grande en la historia de Stroy Dome, un complejo residencial de alto nivel frente al río, un proyecto que no solo llevaría a la empresa a otro nivel, sino que demostraría que reinventarse era posible y necesario. Valentina se acercó a la ventana panorámica. La ciudad amaneció bajo un manto de nieve fresca y prístina. A lo lejos las grúas del proyecto Garmonia, su primer proyecto en solitario después del divorcio, en el que no solo había invertido capital, sino también lágrimas y resiliencia, se recortaban contra el cielo gris. Recordó cómo 6 meses antes había mirado por la ventana de un apartamento alquilado en Kislovodsk, con la sensación de que todo se había desmoronado. Las calles antes familiares parecían extrañas, el futuro una página demasiado en blanco para ser llenada. Pero hoy sintió una fuerza que no había conocido antes. Una tranquila certeza de que las cicatrices no eran fracasos, sino mapas de una ruta trazada con valentía. El teléfono vibró. Un mensaje de Xenia. Mami, feliz año nuevo. Sofía dijo su primera palabra hoy, baba abuela. Creo que te extraña. Adjunto vídeo, la pequeña Sofía, sentada en la barandilla de su cuna, aplaudiendo y repitiendo con adorable esfuerzo baba. Baba. Valentina sonrió sintiendo que su corazón se desbordaba. Después de todo, la vida tenía la costumbre de recompensar a quienes, incluso de rodillas, se negaban a doblar la columna. Sonó el teléfono de la oficina. Era la recepcionista, anunciando la primera reunión del año. Un nuevo día. Un nuevo capítulo. La historia de una mujer que se atrevió a empezar de nuevo y descubrió que lo mejor estaba por llegar.